Buenas tardes. Bueno, los saludamos a todos y todas y les damos la bienvenida a participar en el seminario permanente en Historia Económica, Social y Política. Este seminario tiene como objetivo precisamente que los investigadores, voy a hablar en términos genéricos, los investigadores puedan presentar tanto sus avances de investigación como sus investigaciones ya consolidadas y publicadas. Este espacio, metodológicamente vamos a proceder de la siguiente manera. El doctor Sergio Paolo Solano, nuestro colega y profesor, hará su presentación, presentará su investigación, su trabajo, y luego al final entraremos a una sesión fundamentalmente de preguntas o de inquietudes o comentarios que tengan alrededor de el trabajo que él va a presentar. A continuación, entonces, yo paso a hacer la presentación del profesor Sergio Paolo, que es el conferencista que tenemos en el día de hoy. El profesor Sergio Paolo va a presentar una conferencia que se llama Reflexiones sobre el desarrollo de la historiografía profesional en el Caribe colombiano. El profesor Sergio es profesor titular del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Es doctor en Humanidades, línea Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de México. Su campo de investigación se concentra en la historia del trabajo y de los trabajadores de los siglos XVIII y XIX. Por más de 3 decenios ha publicado artículos, capítulos de libros y libros sobre historia de Colombia y de su región Caribe. Entre sus publicaciones se destacan El mundo de Cosme, Historia social de los trabajadores urbanos en el Caribe colombiano, 1850-1930, Cartagena de Indias, Sociedad, Trabajadores e Independencia en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX, Infancia de la Nación, Colombia en el primer siglo de la República, Puerto, Sociedad y Conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930, Élite empresarial y desarrollo industrial de Barranquilla, 1875-1930. Además de eso, el profesor Sergio ha coordinado los libros de Historia Social del Caribe colombiano, Territorio, Indígenas, Trabajadores, Cultura, Memoria e Historia, y Pensar la historia del trabajo y los trabajadores en Américas en el siglo XVIII y XIX. Bueno, con ustedes el doctor Sergio Paolo Solano de las Aguas. Buenas tardes y mis agradecimientos a la doctora Maribel de la Cruz Vergara, directora del Laboratorio de Investigaciones en Estudio de Historia Colonial, el doctor Rafael Acevedo, director del programa, a los colegas aquí presentes, a nuestra vicedecana, la doctora Muriel Vanegas, y a los estudiantes y estudiantas, terminaremos hablando así, y a los egresados también y egresadas. Lo que yo voy a exponer es un trabajo a 4 voces. Es un trabajo que venimos haciendo la profesora Maribel de la Cruz, la profesora Muriel Vanegas Beltrán, el profesor Roycer Flores y yo. Es una bibliografía histórica del Caribe colombiano, comprendida entre 1990 y el 2023. Explico un poco, es un análisis bibliométrico de la producción historiográfica. ¿Bibliométrico en qué sentido? En que comprende los títulos de libros, capítulos de libros, artículos en revistas, tesis de posgrado y tesis de pregrado. Entre el año de 1990 hasta el año 2023, lo que va corrido de este año, hemos logrado reunir
casi 3.700 títulos. Es un volumen considerable. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en un trabajo previo que yo había hecho, que publiqué en el año de, bueno, estos son algunas carátulas de libros. Si tenemos en cuenta que entre el año de 1900 y el año de 1989, en un trabajo que yo publiqué en el año de 1990, que lleva por título Bibliografía Histórica del Caribe Colombiano, ahí compilé 718 títulos. Entonces, entre 1990, como ustedes pueden ver aquí, organizado por quinquenios, pueden ver la tendencia ascendente de la producción historiográfica del Caribe colombiano, sin llegar a cobijar absolutamente toda la producción historiográfica, porque ha sido difícil, porque los repositorios documentales, por ejemplo, de las universidades, en su mayoría, arrancan a partir del año 2000 a esta parte. Las tesis de pregrado y de posgrado producidas con anterioridad no están en los repositorios, porque algunos colegas, bueno, no facilitaron la información. Otras universidades no tienen organizados bien sus listados de tesis, etc. Pero pese a eso, como pueden ver, es una producción significativa. Son 3.700 títulos. A tal punto que eso ha permitido que algunos historiadores dedicados a realizar balances historiográficos, estoy pensando en Jorge Orlando Melo, que dedicó buena parte de su vida a realizar estos balances, en alguna oportunidad dijo que de las historiografías regionales colombianas, la más sólida era la del Caribe colombiano. Eso haría falta tener un panorama de contrastes, ver qué se ha hecho sobre la región antioqueña, ver qué se ha hecho sobre la región cundiboyacense, qué se ha hecho sobre el Gran Cauca y sobre otras regiones del país, para ver eso. Pero sin lugar a dudas que tenemos una producción significativa. De esos casi 3.700 títulos, aquí ustedes pueden ver, 2.487 son publicaciones, es decir, libros, capítulos de libros y artículos de revistas, y 1.185 son tesis de posgrados y de pregrado. Los criterios que hemos utilizado para seleccionar la producción historiográfica, para hacer este análisis bibliométrico, han sido, en primer lugar, bueno, esta es una producción historiográfica profesional, en su mayoría. El criterio básico ha sido en qué momento arrancaron los estudios históricos profesionales en Colombia, realizados por gente que hubiese estudiado historia, que se hubiese dedicado a la investigación histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que anterior a la profesionalización de los estudios de historia en nuestra región ya existía una producción historiográfica importante, que es significativo valorar. Y subrayo esto porque un apego en la nueva historia colombiana siempre ha generado una descalificación de casi toda la producción historiográfica que le precedió, realizada por la Academia Colombiana de Historia, las academias regionales, las academias locales, o por personas independientes, personas que no se formaron como historiadores profesionales, pero que de alguna manera la inclinación, la pasión por los estudios históricos los llevó a realizar, a producir sobre nuestra región 718. Por fortuna, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una revaluación de la manera como valoramos y cómo calificamos los estudios históricos que precedieron a la profesionalización de los estudios históricos en la región, en el sentido de que ya estamos dejando ese apasionamiento de descalificación, de considerar de que solamente era una historia de héroes, una historia de bronce, una historia que exaltaba el pasado español, etcétera, etcétera.
hoy en día ya comienza a haber unos balances, unas producciones historiográficas que están en otras direcciones. Coloco el ejemplo recientemente de la tesis de nuestra egresada Aida Rieta, que cogió la producción historiográfica de la Academia de Historia de Cartagena e hizo un balance sobre ella, en otro plano, en ver cuáles eran las inquietudes, qué problemas del presente asumieron los historiadores de la Academia de Historia de Cartagena, por qué abordaron esas temáticas, y eso ha sido importante porque empieza a marcar un nuevo derrotero en la manera como valoramos toda la producción histórica que nos precedió. Y digo que es importante porque lo contrasto con un trabajo mío, un trabajo que publiqué en el año de 1998, que lleva por título Un siglo de ausencia, en el que yo valoraba la Academia de Historia para descalificarla automáticamente, porque no estaba a tono con los paradigmas de la producción historiográfica científica a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es a partir de 1980 que uno puede hablar de los comienzos de una profesionalización de los estudios históricos. ¿Qué factores determinaron esa profesionalización? Yo creo que existieron 7 factores fundamentales que llevaron a que gente, personas de la región, intelectuales, políticos, empresarios, comenzaran a interesarse por la investigación histórica. En primer lugar, a partir de los años de 1980, la crisis económica, social, política, administrativa de la región alcanzó su cenit, alcanzó su punto más alto. Era la época en que los empresarios, tanto de Barranquilla como de Cartagena, comenzaban a preguntarse qué había pasado. ¿Por qué, pese a que Cartagena y Barranquilla, y en menor medida Santa Marta, habían sido las puertas de entrada de la modernidad, de muchos elementos de la modernidad en nuestro país, por qué con el tiempo se fueron quedando rezagados? Concretamente el caso de Barranquilla, que para comienzos del siglo XX era la segunda ciudad del país y cayó al cuarto puesto de la jerarquía de importancia de las ciudades en nuestro país. Y era la crisis del progreso, era la crisis que en el año de 1900, para poner un ejemplo, para que ustedes vean la dimensión de la crisis de nuestra región, en el año de 1932, un escritor bogotano que estaba en Barranquilla, José Antonio Osorio Lizarazo, padre de Sonia Osorio, la famosa directora del Ballet de Colombia, él escribió una novela que lleva por título Barranquilla 1932. Es una novela futurista, es la primera novela futurista que se escribió en este país. Más o menos la trama es un personaje de la ciudad que muere en una explosión y despierta en el año 2032, es decir, despierta un siglo después, y lo que ve es una ciudad del futuro, una ciudad proyectada en su desarrollo demográfico, su desarrollo económico, desarrollo urbano, servicios públicos, transporte, es decir, una visión positiva acerca de cuál iba a ser el curso de esa ciudad. Pero a partir de los años de 1960, Barranquilla empezó a manifestar estancamiento y un retroceso en los indicadores del crecimiento económico, el crecimiento urbano, el crecimiento de los servicios públicos de la ciudad. Pues bien, esa situación, ese contraste entre lo que pensó José Antonio Osorio Lizarazo en su novela Barranquilla 2032 y lo que comenzaron y lo que empezó a vivirse a partir del año de 1980 fue lo que llegó a que algunos sectores empresariales y algunos sectores intelectuales comenzaran a preguntarse qué había pasado. La respuesta a esa pregunta era una respuesta histórica. En primer lugar, era una incursión, las primeras incursiones que se hicieron, pienso en tres historiadores pioneros, Eduardo Posada Carbó, Adolfo Meiser Roque y Gustavo Bel Lemus. Los primeros temas que abordaron fueron las relaciones entre la región y el centro político administrativo del país. La región fue entendida, más que como un elemento cultural, fue entendida desde la economía y en qué medida las políticas aplicadas por los gobiernos centrales lesionaban
las posibilidades del desarrollo y las posibilidades del crecimiento de las ciudades del Caribe colombiano. Esos elementos de historia económica, que fue lo que llevó a estos tres autores a comenzar a hacer investigaciones en el campo de la economía y a ver los procesos de desaceleración del crecimiento económico tanto de Barranquilla como de Cartagena, se acompañaron en menor cuantía con algunos elementos de la vida política, las relaciones políticas entre la región y el centro político administrativo del país. Y para hacer eso se midieron la participación de la costa, de personajes de la costa en los ministerios a nivel nacional, especialmente a nivel del Ministerio de Hacienda. Siempre existió la queja de que el único ministro de Hacienda que tuvo la costa durante el siglo XX, ustedes saben, ser el ministerio fundamental en el país, fue un barranquillero, Tomás Luis Salcedo, y que a partir de ahí en adelante la costa más nunca tuvo un ministro de Hacienda, y este ministerio siempre estuvo concentrado en manos de los antioqueños. En total comenzó también a medirse esta participación política y comenzó en menor medida también a ver el juego de imágenes y contraimágenes construidas desde el centro político administrativo del país con relación a la costa, y también cómo la costa veía al mundo andino. Quizás uno de los temas privilegiados en ese momento fue el tema de la música, porque como ustedes bien saben, cuando yo me eduqué en primaria dábamos música colombiana, y por música colombiana entendíamos la música del interior andino, mientras que cuando hablábamos de la música nuestra hablábamos de la música costeña como algo totalmente distinto a la música del resto del país. Entonces estos historiadores por vez primera nos aventuraron una interpretación de la región desde el marco de la economía, como un espacio que se va construyendo a través de las actividades empresariales expresadas en el comercio, expresadas en la industria, expresadas en la agricultura y expresadas en el transporte, y cómo se fue integrando una élite de los diferentes espacios urbanos de la región, como la élite cartagenera, barranquillera, Samaria, Monteriana, etcétera, se fueron integrando para dar origen a una especie de notablato con un sentido de pertenencia regional. Este tipo de estudios dominó la producción historiográfica. Lo voy a mostrar más adelante. Este tipo de estudios, la producción de temas económicos, como lo pueden ver aquí, en el periodo que va de 1990 al año 2023 se han producido 333 títulos sobre temas de historia económico. Algunos tratan diferentes temas de la economía, por eso los agrupamos como temas de economía en general. 82 están dedicados al tema del comercio, 48 al tema de empresario, 31 al tema de la integración del mercado regional, 26 a la ganadería y 11 al transporte. El énfasis inicial de los estudios históricos de nuestra región fue un énfasis económico, por los problemas que estaba afrontando la región. Los interrogantes eran sobre el estancamiento y la decadencia económica, por tanto, las primeras respuestas fueron en esta dirección. La Constitución de 1991 va a introducir una modificación importante, porque por vez primera se reconoce a nuestro país como un país multicultural y se conoce un país como un país multiétnico, por vez primera, ¿no? Y es importante para el caso de la costa atlántica porque por vez primera se reconoce la población afro del país. La población indígena había sido reconocida desde mucho tiempo atrás, a tal punto que existió un Instituto Nacional de Investigaciones Indígenas que durante mucho tiempo produjo muchas investigaciones sobre este grupo étnico, pero sobre el grupo de los negros, sobre el grupo afro, no existía un reconocimiento institucional, pese a que ya existían investigaciones en esa dirección, como las adelantadas por el antropólogo costeño Aquiles Escalante, quien desde los años 50
después de egresar de la Normal Superior de Colombia, se dedicó a realizar investigaciones sobre esta población. Pues bien, la Constitución de 1991 va a introducir por vez primera ese reconocimiento del multiculturalismo y de la plurietnicidad de nuestro país. Y eso va a converger con una situación internacional. Desde los años 60, en los Estados Unidos, que tiene una importancia fundamental en este tema étnico, venía en ascenso el movimiento por los derechos civiles, por una parte, pero por otra parte también desde los Estados Unidos, por la misma diáspora de los latinoamericanos hacia las principales ciudades del este norteamericano, y el autorreconocimiento cultural de esas migraciones de latinos en las principales ciudades norteamericanas. Empezó a haber un reconocimiento en los elementos culturales que integraban, pese a las diferencias de nacionalidades de origen, que había muchos elementos que integraban. Y uno de esos elementos fue la música, fue el reconocimiento a través de la salsa, ¿no? Hay una investigación de Antonio Gastambide Heysel, en la que él indica que es a partir de la Guerra Fría y de la crisis de los misiles soviéticos que se intentaron instalar en Cuba a comienzos de la década de 1960, cuando Estados Unidos por vez primera diseñó una política para el Caribe, que durante buena parte del siglo XX escaso interés le había prestado al Caribe, pero después de la crisis de los misiles y durante el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a interesarse en esto. Y todo eso con las modificaciones de las tecnologías de difusión, la democratización de la música, la democratización de los equipos de sonido, la cobertura nacional e internacional de la televisión, de alguna manera permitió que los latinoamericanos, en este caso la gente del Caribe, comenzara a autorreconocerse que por encima de sus diferencias nacionales y culturales existían muchos elementos comunes, y que parte de esos elementos comunes permitían generar identidades y buscar puntos de contacto. Pues bien, en este marco de esta situación internacional se expide la Constitución de 1991, y ya los grupos afro que venían organizándose y luchando por proclamar y reivindicar sus derechos comenzaron a exigir, ¿no? Y hoy en día eso dejó una impronta también en las investigaciones históricas. Una impronta porque por vez primera la región comenzó a ser definida no desde el ángulo ni desde la perspectiva de los estudios de la historia económica, sino desde el ángulo y desde la perspectiva de los estudios de la historia de la raza, de la historia de los grupos étnicos, por vez primera. Y un elemento clave en esto fueron las investigaciones sobre la racialización. No hay un término para reemplazar el concepto raza, pese a que sabemos que solamente es en el siglo XIX que comienza a utilizarse en la acepción tal como lo entendemos hoy en día, pero las investigaciones comenzaron a ver cómo habían en el juego de las imágenes y contraimágenes entre el centro político-administrativo del país y las diferentes regiones unas tendencias hacia la racialización de la geografía. En qué medida desde el mundo andino, la costa atlántica, la costa caribe fue racializada como un territorio nada más propenso por las condiciones ambientales para la vida de la gente de color, y en qué medida también la costa pacífica fue racializada en esa dirección. Esto es importante porque permitió retrotraer, si la racialización venía desde finales del siglo XVIII, en los escritos de muchos ilustrados de finales del siglo XVIII ya comienzan a expresarse estas formas de racialización, y Alfonso Müller avanzó de manera importante en los estudios en esta dirección en su libro Fronteras Imaginadas. Si desde finales del siglo XVIII ya existía esa tendencia a la racialización, una de las consecuencias que esto tuvo fue retrotraer la existencia de la región hacia el siglo XVIII. Me explico un poco. En las investigaciones de Germán Colmenares,
estoy pensando en un artículo que publicó en el año de 1984, que lleva por título Nación y región en los países andinos. La idea central que organiza ese texto es: nación y región son dos procesos coetáneos en el tiempo, se van construyendo de manera paralela, convergentes y divergentes, en convivencia o en conflicto a lo largo del siglo XIX. Y las naciones hispanoamericanas, dice Germán Colmenares, existen como tal desde finales del siglo XIX, y las regiones también existen desde finales del siglo XIX. Y Marcos Palacio, en un artículo que lleva por título La fragmentación del poder regional en Colombia, que había escrito en el año de 1979, también había dicho: para que exista nación debe haber una clase dominante con vocación de hegemonía y de dominio nacional, que es una de las argumentaciones que él tomaba de Antonio Gramsci, el teórico del marxismo italiano, que estudiando las dificultades que había afrontado Italia para construir su unidad nacional, que fue muy tardía, del año de 1868, Antonio Gramsci, estudiando esas dificultades, llegó a la idea de que uno de los problemas que enfrentó Italia para realizar su unidad era que la clase dominante estaba muy fragmentada y no se había transformado en una clase con vocación de dominio ni de hegemonía nacional, y que eso lo lograba, decía Antonio Gramsci, a través de los intelectuales orgánicos, etcétera, etcétera. Marcos Palacio retoma ese modelo de Antonio Gramsci y también va a decir algo muy parecido a lo de Colmenares. Si Colmenares lo va a decir más desde la historia económica y desde la historia social, Marcos Palacio lo va a decir más desde la historia política. Solamente en el transcurso del siglo XIX y a finales de ese siglo es que podemos decir que hay una clase con vocación de dominio nacional. Y es a través del proceso de la regeneración. Ustedes saben que fue una unidad nacional por arriba, no por abajo. La unidad nacional por abajo es el modelo francés, el modelo de la movilización social y popular que dio el traste con el antiguo régimen. La unidad nacional por arriba es el modelo alemán, el modelo Juncker-Prusiano. Es el modelo donde se impide la movilización social, se margina los sectores sociales medios y bajos, y los sectores dominantes se ponen de acuerdo. Y ese modelo, el modelo alemán, es un modelo doloroso, socialmente el costo es doloroso. ¿Por qué? Porque margina muchos sectores. Entonces Marcos Palacio, pensando en eso, decía que el proceso de unidad nacional colombiana también fue un proceso por arriba, pero que gracias a la regeneración se construyó una clase dominante con vocación de dominio nacional. Quiero decir con esto, para redondear, tanto Germán Colmenares como Marcos Palacio nos habían habituado a la idea que la región se construye a lo largo del siglo XIX. Pero con los estudios sobre temas raciales que se introducen y que despegan a partir de los años de 1990, y con uno de los énfasis de estos estudios, que va a ser el tema de la racialización de la geografía, y descubrir que esa racialización provenía desde finales del siglo XVIII y que se va a acentuar a lo largo de todo el siglo XIX, eso retrotrajo la existencia de la región prácticamente, porque ya no importaba los elementos que habían señalado otros autores como Germán Colmenares. Una nación existe en la medida en que hay una integración de su economía, en la medida en que hay una integración de un aparato político administrativo que articule todo el espacio, y ya no va a haber tampoco un énfasis en lo que había dicho Marcos Palacio sobre esa clase dominante con vocación de dominio nacional, sino lo que va a interesar en los estudios que van a colocar su énfasis en las investigaciones sobre la racialización de la geografía. Lo que va a interesar es nada más en qué medida los imaginarios, en qué medida los juegos de identidades y de contraidentidades, en qué medida y cuándo comenzaron a surgir. Y si comenzaron a surgir a finales del XVIII, pues ya en el siglo XIX. Quizás la mejor expresión de todo este pensamiento la realizó Alfonso Munera
en su libro El fracaso de la nación. Más o menos nos da a entender que el periodo de la patria boba es prácticamente un enfrentamiento entre dos modelos regionales. El modelo andino de un país cerrado viendo hacia el interior y el modelo del Caribe neogranadino de un país abierto y volcado hacia el exterior, ¿verdad? Sabemos que después, en el transcurso de las investigaciones, sobre todo el tema de la independencia, porque esto va a tener un auge, un boom en la coyuntura de la independencia, las mismas investigaciones sobre la independencia van matizando estas afirmaciones. Primero porque comenzó a demostrarse que la región no existía, a comienzos del siglo XIX el Caribe no existe como tal. El solo hecho de los enfrentamientos de Cartagena con Monpós, con Santa Marta, que los indígenas de las sabanas centrales y del Sinú se levantaran para deponer el gobierno de Cartagena, que Panamá fuera realista, que la Guajira fuera realista, demostraba, ¿no?, que no existía un proyecto político hegemónico que integrara a los diferentes sectores de las élites dominantes en un proyecto único, encaminado hacia la concreción de una región que se enfrentaba al mundo andino, etcétera, etcétera. Pero creo, más allá de las objeciones que podemos hacerles a esto, creo que el tema de la raza ha sido clave. Ha sido tan clave que miren ustedes esto. Sobre temas afro e indio, entre 1990 y el año 2023 hemos logrado contabilizar 353 títulos. Son nuevos. Los temas de historia económica venían desde los años 80. Los temas afro e indios sobre el Caribe, y aquí hay que reconocer que parte de estas investigaciones, quizás el más aventajado es nuestro colega José Polo Acuña, que ha investigado al dedillo el tema de la Guajira, pero los temas afro-indios despegan a partir de 1990, y en un lapso de 33 años la producción historiográfica es de 353. El tema de esclavos, 74 publicaciones. El tema de raza, muy genérico, 73 publicaciones. Negros y mulatos, 92 publicaciones. Palenque, 45. Indios, 48. Y mestizo, 21. Esto nos está indicando medir, la importancia de medir. A veces nos gustan las descripciones densas, las descripciones cualitativas, pero a veces es necesario medir, cuantificar, decir esto representa esto, y en el contexto de esta producción historiográfica esto viene en crecimiento. A partir de 1990, este es el tema que más producción ha tenido. Con todos los bemoles, si vemos las calidades, todo tema historiográfico, así como todas las personas que escribimos, siempre sentimos que hay artículos nuestros que con el tiempo decimos, ¿por qué escribí eso? Hay otras veces que decimos, este artículo, y de pronto uno o dos artículos, cosas de uno, no hay esto tiene, se le ve solidez. Todos pasamos por esa situación, y también así pasa con la producción historiográfica. Si uno coge el tema de la esclavitud, uno de los problemas centrales de la producción historiográfica sobre el tema de la esclavitud es lo que yo llamo la visión lastimera, que yo a veces le digo a los estudiantes que me dicen, no, voy a investigar a los esclavos, ¿qué te propones? No, demostrar cómo eran maltratados. Y digo, bueno, eso ya lo sabemos. De pronto una investigación como la que hace Sandra Travolta, nuestra egresada, magíster y doctora en Historia de la Universidad Pablo de Olavide, que acaba de hacer su investigación doctoral sobre la esclavitud en la primera mitad del siglo XIX, o si ya fuiste más atrás. Investigaciones en esa dirección son importantes, porque lo que se plantean es cómo en un contexto de esclavitud que hacían los esclavos para ver cómo mejoraban sus condiciones de vida, ver cómo utilizaban los resquicios legales que daba la legislación colonial o la legislación republicana para hacer valer sus derechos, qué implicaban, qué consecuencias tenía la vida de los esclavos en el mundo urbano.
Es cierto que los amos tenían a los esclavos con el pie en el cuello a toda hora encadenados, con grillos y una bola de hierro arrastrando, o los esclavos podían a nivel urbano vivir de una manera distinta, pese a que la legislación les negaba la condición de sujeto, etc. Es decir, investigaciones en esta dirección son muy positivas. Pero bien, no se desanimen, no es que las investigaciones que hacemos para agregar un ladrillo más a un edificio teórico, a un edificio historiográfico, no tengan importancia. Así pasó con las investigaciones sobre los empresarios. Las investigaciones empresariales que despegan en los años de 1980 comenzaron a mostrarnos. Alguna vez Francisco Flores y Ana Milena Renal escribieron un artículo del que están arrepentidos, lástima que Pacho no esté aquí, que lleva por título Distintos sujetos bajo un mismo predicado, en el que querían decir que los estudios de historia empresarial cambian el sujeto. Ya no es Pablo, sino Pedro, pero el predicado siempre va a ser igual, donde acumula, donde diversifica, qué racionalidad económica aplica, etcétera, etcétera. Eso pasa con todas las investigaciones. En el campo en el que yo me muevo, historia de los trabajadores también, en qué medida fueron maltratados, qué horario laboral, si los salarios le alcanzaban, si no le alcanzaban, etcétera. Casi siempre. Solamente hay momentos donde se producen hitos historiográficos que marcan ruptura. Pero yo creo que esto es importante porque quizás de todas las investigaciones que nosotros hemos evaluado hasta este momento, que no hemos terminado, porque el trabajo no lo están haciendo unos índices temáticos, cronológicos, geográficos, con unos software que permite arrojar mejores resultados. Pero ese es el tema que está dominando la historiografía, a tal punto que nuestro colega Francisco Flores acaba de publicar un libro. Ustedes se dieron cuenta todo el punto, el despegue que ha tenido el libro de Francisco Flores sobre la vanguardia intelectual, ¿no? Que sin duda alguna se va a convertir en un hito importante. En los temas de historia económica 333, pero vienen desde muy tiempo atrás. Ahora bien, pero han mejorado, porque de esa forma de historia empresarial del sujeto más un predicado que siempre era igual, hoy en día, por ejemplo, las investigaciones sobre la ganadería son 26 títulos, pero acaba de salir un libro publicado por Adolfo Meisel sobre la hacienda de Santa Bárbara de la Cabeza, un estudio durante 200 años de una hacienda con base en los libros de contabilidad de los hacendados de la familia propietaria de la hacienda, y eso nos está permitiendo tener una nueva comprensión del sistema senil, del sistema de la ganadería. Nosotros fuimos herederos de un pensamiento, de un liberalismo romántico del siglo XIX que descalificó la ganadería, y que a comienzos del siglo XX un pensador liberal como Alejandro López, un ingeniero civil antioqueño, en un libro que lleva por título Problemas Colombianos, que publicó en 1929, hizo un contraste. Por vez primera se hacía un contraste entre por qué la región antioqueña había logrado despegar económicamente y por qué otras regiones, especialmente de las tierras cálidas, habían estancado. Y Alejandro López decía por el café, la economía cafetera en el Gran Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas, se basó en la pequeña y mediana propiedad, estuvo vinculada a los mercados internacionales, producía para los mercados internacionales. Por tanto, las divisas que llegaban al país se distribuían de manera más o menos democrática entre muchos sectores de la población del Gran Antioquia. Después contrastaba con el caso del Caribe colombiano y decía, no, pues la hacienda ganadera. La hacienda ganadera emplea poca mano de obra, no está vinculada a los mercados internacionales, solo produce para el mercado interior, requiere escasa tecnología, etc. Conclusión, las regiones ganaderas Caribe colombiano son atrasadas, las regiones vinculadas a la economía cafetera son desarrolladas. Y durante mucho tiempo creímos eso.
Y los que crecimos durante los años 70 siempre teníamos una visión despectiva de la ganadería. El atraso de la costa se debe a la ganadería. Hasta que esta gente, las investigaciones de Eduardo Posada Carbó, Adolfo Meiser, Gloria, Isabel Ocampo, lo que nos están demostrando, y Ernesto Tobar Pinzón, que fue el pionero en esto, con un libro que se llama Grandes Empresas Agrícolas y Ganaderas, nos demostró que no. Primero, era lo único que podía hacer la costa. No había opción económica en el mundo agrario costeño durante el siglo XVIII y el siglo XIX más que la ganadería. Segundo, la actividad ganadera fue ejercida por empresarios, y eso lo demostró Ernesto Tobar Pinzón, que se guiaban por una racionalidad económica, bajos inversiones y altas ganancias, y era la única economía que podía adaptarse al terreno de la costa, a un poblamiento semidisperso, a las dificultades de las vías de comunicación, etcétera, etcétera. En total, el tema de la ganadería en los últimos años ha ganado de manera significativa, también el tema del comercio. Hay un despegue de las investigaciones sobre el comercio, y en eso nuestro laboratorio de investigaciones en estudio de historia colonial tiene un papel significativo. Hay un despegue en la medida en que por vez primera estamos explorando fuentes. Aquí está la colega Maribel de la Cruz, que está al frente de investigaciones en esa índole. Estamos explorando fuentes a las que no teníamos acceso. Quizás una de las limitaciones que tenemos como región para los estudios históricos es que no tenemos archivos. Los archivos son muy precarios. El de Cartagena es muy precario. El de Barranquilla es prácticamente del siglo XIX y XX. El de Santa Marta es el que medio sirve, pero no está en funcionamiento, y el resto de poblaciones no tienen archivos. Pero gracias a los últimos años, a todas estas políticas de democratización de la información de archivo y de la fácil acceso a la digitalización, hoy en día las investigaciones sobre el comercio nos están demostrando otras cosas. Por ejemplo, nos están demostrando que la idea de que la colonia y el virreinato era desarticulado, porque la geografía desarticulaba el territorio virreinario y el territorio del primer siglo de la República, las investigaciones hoy en día comienzan a demostrar que no. En ese contexto propio de una sociedad del antiguo régimen, con todas las limitaciones tecnológicas habidas y por haber, el intercambio se realizaba en todas las direcciones, y que se construían redes y nodos de acopios que articulaban espacios comarcanos, y habían sumatorias de espacios comarcanos que traficaban unos con otros, y que había una especie de integración que no alcanzaba el nivel de lo que para la modernidad conceptualizamos como un mercado interno nacional, pero que sí había un desarrollo del comercio, y que participaban muchos sectores, porque en una fase inicial las investigaciones sobre el comercio nada más le dieron importancia a los empresarios, pero al mediano y pequeño comercio no se le había dado importancia. Entonces comienzan a despegar en esta dirección, es decir, pese a que este es quizás el tema más viejo de lo que se investiga por la historia profesional del Caribe colombiano, y pese a que con relación a las cifras puede demostrar un estancamiento, yo creo que en calidad la historia económica está ganando en los últimos años en la región Caribe colombiana, y nos está llevando a desmitificar muchas de las creencias que teníamos sobre estos temas. Bueno, el tema de los trabajadores de protesta no se los digo porque eso ya lo podrán leer, porque es el tema. Otro tema nuevo, el de género, de los años 90 hacia acá. El primer libro fue el de la profesora de la Universidad del Atlántico, Rafaela Bojo Beso, que fue profesora nuestra, ¿no? Y a partir de ahí una producción sobre temas de género que van en 93 títulos que hemos agrupado o desglosado en 72 dedicados a mujeres, a género, al feminismo, pero es un tema que también está consolidándose, un tema que viene mostrando una solidez. La música también es otro tema, y aquí también se presenta una gran variación. Las primeras investigaciones sobre música fue para decirnos
hombre, la gente del interior nos ve mal porque piensa que la música de la costa es una música de negro, etcétera, cosa que era real. La investigación de Peter Wade, región, raza y nación, música, raza y nación, mostró, ¿no? Y Eduardo Posada ya lo había hecho con anterioridad, como el porro había sido mal visto por la gente del mundo andino como una música de gente plebe, pero que en una fase inicial todas las investigaciones sobre música sirvieron para resaltar la identidad regional. Todo ese regionalismo que nos afiebra, que motiva, el Caribe es lo mejor, bailamos bacano, los cachacos no bailan bien, el Caribe es este, y todos esos estereotipos, ¿verdad? En los últimos tiempos ya son miradas al interior de la música de la región. Y quizás el mejor exponente es nuestro colega Jorge Nieves Oviedo, profesor del programa de Lingüística y Literatura, quien ha hecho unos estudios sobre el mestizaje cultural, cómo se ha ido articulando las diferentes variedades musicales del Caribe colombiano, qué tomas de dónde, qué instrumentos, es decir, esas miradas interiores están enriqueciendo el tema de la música y lo está sacando del campo del estereotipo solamente como un nivel identitario para llevarlo a ver desde el interior del proceso de construcción. Y en términos genéricos de varios, tenemos también un crecimiento de los temas culturales: identidad, comida, vestido, formas de vida, estilos de vida. Aquí es un agrupamiento muy global. La política es otro tema que viene en crecimiento. Ustedes saben que durante mucho tiempo la dejamos a un lado porque pensábamos que ese era el tema de preferencia de la historiografía tradicional, ver la política a través de los grandes personajes. Hoy en día hay una buena investigación sobre historia política, en buena medida concentrada en el periodo de la independencia y la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, la construcción de la ciudadanía, etc. La educación es otro tema en crecimiento. Y aquí agrupamos algo que quizás debe ser desglosado. Pongo el ejemplo del colega Rafael Acevedo, que investiga temas de educación, pero al mismo tiempo investiga temas de historia intelectual, que son dos campos que se relacionan, pero que tienen personalidad propia. Y estamos en unos avances importantes en la historiografía que en esta dirección, porque nos está permitiendo no solamente ver, estoy pensando un poco a la vieja usanza de dónde provenían las influencias culturales que se leían, etc., sino también ver cómo era resignificado y redireccionado las lecturas y las formas de apropiación y las formas de divulgación de la palabra impresa en el contexto de la región Caribe colombiana. Y también la colega Muriel Vanegas Beltrán, que tiene su tesis doctoral inédita sobre educación y política liberal en la primera mitad del siglo XIX en el Caribe colombiano. Luis Alarcón Meneses, otros historiadores también vienen realizando producciones. Historiografía, ya hacemos balance historiográfico. Tenemos 55 balances historiográficos. No nos atrevíamos, los historiadores de la costa no dialogamos, ni siquiera nos reseñamos uno a otro. Pero yo creo que realizar balances historiográficos es importante, porque permite cogerle el pulso al estado de la investigación y de la producción historiográfica. La iglesia y violencia es un tema que también viene en crecimiento. A partir de los procesos, los acuerdos de paz, etcétera, ya viene un número importante de producción historiográfica en esta dirección. Salud es otro tema que está en crecimiento. Como pueden ver, hay las cifras. Y campos temáticos investigados para cerrar y no cansarlos. Como pueden ver, a partir de un total de 2.111 textos que hemos analizado hasta este momento, el tema genérico de la cultura tiene 401 textos, la economía 393, la raza 363. A veces es difícil
Les explico un poco, ustedes pueden ver una diferencia en cifras. A veces es difícil porque nos seguimos por el título de las obras. Entonces de pronto una obra dice historia económica entre 1520 y 1525, pero nosotros clasificamos en colonia, independencia, siglo XIX y siglo XX. Entonces aquel que tiene especificado nada más 2 años es difícil, entonces tenemos que meternos a darle colonia para después realizar el proceso a través del software de que nos permita hacer estas clasificaciones. Política también viene en crecimiento, es decir, redondeo con esto. Yo, modestia aparte, soy uno de los pioneros de la historiografía contemporánea de la región Caribe colombiana, me inicié en los años 80. Yo estuve al tanto, tuve la ventaja de ser pionero. Yo estuve al tanto de buena parte de la producción historiográfica nuestra. Cuando yo me inicié en los años 80, esto era lo que había. 3 puertos de Colombia, de Teodoro Nichols, que es un libro de 1952, se tradujo al español en 1973. La historia doble de la costa atlántica de Orlando Fal Borda, que es entre 1979 y 1984. La trata de negro por Cartagena de India de 1973, de Jorge Palacio Preciado. Algunas producciones historiográficas de españoles, María del Carmen Borrego Pla, Palenque de Negro en Cartagena de India, Hermes Tobar Pinzón, vea cómo está este libro mío, Unido de Comején, y Enrique de la Mata. También hay más, pero solamente es para que vean. Nuestro nunca bien lamentado Juan Marchena, de 1982, la institución militar en Cartagena de India. 1988, por vez primera desde la costa, se producía un libro que compilaba una serie de ensayos hecho por Gustavo B. Lemos. Gustavo siempre odió esta carátula, le pareció una carátula hecha como por niños, así es, una carátula hecha de niños. Y en el año de 1987, Eduardo Posada ganó un concurso de la Cámara de Comercio de Barranquilla con este libro, una invitación a la historia de Barranquilla. El geógrafo atlanticense José Agustín Blanco Barro, el norte de Tierra Adentro de los Orientes de Barranquilla. Este fue el libro donde yo por vez primera hice una compilación de títulos, de 781 títulos. Con Jorge Conde en 1993 publicamos este libro. Este libro inauguró los estudios de maestría en la Universidad Atlántica. Se publicó para hacer la inauguración de los estudios de maestría. Adolfo Meisel Roca compiló el Caribe, Historia Económica y Social, 1994. Adelaida Surtite de la Vega, 1988, Cartagena de India durante la Primera República. Gustavo Bell, Cartagena de India, de la colonia a la República, 1991. Esto se publicó para que fuera gobernador. En el proceso de la campaña para la gobernación del Atlántico se sacó este libro para mostrar que era un intelectual, cosa que me pareció muy justa. Eduardo Posada Carbó, El Caribe Colombiano, 1988. Alfonso Múnera, 1998. El fracaso de la nación. Rafael Aboj, el primer libro sobre estudios de género en nuestra región. Y pare de contar otras obras significativas: Marta Herrera de Ángel, que fue profesora del colega Rafael Acevedo, Aline Hell, una suiza que estuvo por aquí, el colega José Polo Acuña, quizás el mejor investigador que tienen los territorios de frontera de la región Caribe colombiana, muy aventajado en este campo. Bueno, con este libro me gané una beca. Jorge Conde, Buscando la Nación, del 2009. Steinar Seider, bueno, ahí pueden ver varios títulos, ¿no? Aquí está nuestro colega Rafael Acevedo, Memoria, Lesiones y Representaciones Históricas. Que es una compilación de artículos de mi autoría con Reusel.
Este otro libro publicado por José Polo con Rafael Acevedo, Sociedad Política y Cultura, el libro de Francisco Flores, mi libro reciente que salió a finales del año pasado, y todo lo que ha hecho el Banco de la República. Importantísimo. Quizás no hemos valorado lo que ha hecho el Banco, de esos seminarios sobre historia de Cartagena y toda la producción del Banco a partir de ese seminario. En total, yo creo que estamos en una consolidación. El libro va a salir como una herramienta para la investigación precedida de un estudio que, como bien les dije, estamos haciendo a 4 manos, la colega Maribel, la colega Muriel, el colega Roycer Flores y mi persona, para que con un estudio bibliométrico, gráfica y todo eso, para mostrar en qué momento despegan, en qué momento otros temas decaen y todo eso. Muchas gracias. Bueno, después de esta disertación, vamos a la sesión de preguntas y comentarios. Ustedes, el auditorio, es el espacio para que ustedes intervengan. Y bueno, entonces comenzamos con Rogelio, que pide la palabra de primero. Bueno, a mí me interesa, o sea, hay muchas preguntas que tengo de lo que han dicho, Sergio, pero me interesa más el tema que estoy investigando, que trata sobre la metodología en la historia, ¿no? Y tuvo un problema. Porque el problema mío fue el siguiente, o sea, la lectoescritura se basa en una tecnología que es el papel y la tinta, ¿cierto? Es la tecnología que hemos utilizado para hacer historia, que la llamamos historiografía. Pero con el audio también podemos hacer historia, con el video también y con la realidad virtual. Entonces me tocó inventar 3 conceptos: historio-video, historio-audio, historio-virtual. Pues yo creo que hacia allá estamos yendo, ¿no? Sin embargo, yo pregunto, ahora ustedes viendo lo que usted ha hecho, que no incluye ninguna de estas 3 cosas que me inventé yo en esta semana. Entonces, mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿por qué los historiadores no han llegado hasta allá? Si ya eso tenemos siglos haciendo audio y video. En eso tienes toda la razón. Yo creo que nosotros nos estamos dirigiendo hacia una revolución tecnológica en el aprendizaje. Y nosotros seguimos apegados al texto, a la palabra impresa nada más. Y no le estamos prestando atención a todo lo que tiene que ver con las imágenes. Y yo creo que eso va a tener un impacto en un futuro inmediato, lo está teniendo ya. Yo hace días en una reunión de profesores hablaba sobre esto y decía que estamos asistiendo a una generación de ruptura. Es decir, en cuanto a los procesos de aprendizaje, quizás nosotros insistimos en que léase el texto, léase las copias, pero es una generación que está más vinculada a lo visual, a la imagen, y nosotros no tenemos. Roger, yo te digo francamente, yo poco sé usar, entrar a ver video, YouTube y nada de eso, poco, no. Es decir, no soy ducho en ese tipo de tecnología, pero sí creo que primero, creo que el programa debiera encaminarse a producir videos cortos, sustanciosos. ¿Por qué? Porque ahora colgamos ese video en YouTube, pero ¿quién carajo ve eso? Poca gente. Hacer una metodología, que creo lo que más falta. Lo más importante es una metodología de historio-video, historio-audio. Llamémoslo así ahora que lo estoy diciendo, pero no hay, no encuentro, o sea, me cuesta. No hay. Sería importante hacer un inventario. Sé que hay cosas buenas y cosas malas, me imagino, pero hacer un inventario de las cosas buenas que hay para ver en qué medida en un futuro una nueva bibliografía, qué sé yo cómo se llamará eso, incluye a todas esas técnicas. Yo creo que eso. Estamos en mora de eso. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? ¿Quiere saber sobre bibliografías para su tesis? Tengo una pregunta breve, todo el tema de la teoría militar y esto está en política. No, esa todavía no la hemos clasificado. Es que contratamos a un muchacho que es historiador y bibliotecólogo, egresado nuestro, tiene una maestría en bibliotecología. Entonces le dimos toda esta información y él la vació en un software.
pero como él trabaja, él nada más puede hacer eso en las noches. Como son 3.700 títulos, el software sí clasifica porque él me mandó un primer mostrario y eran 500 títulos temáticos en Excel, que es muy dispendioso, pero ahí sí se ven más explicitados. ¿Esto cómo lo hice? Esto lo hicimos diciéndole a Word, busque Colonia. Entonces ustedes saben que aparece al margen izquierdo una ventana a tantas palabras y así, pero eso es muy primitivo. Eso tiene que hacerse con esos procedimientos. No, sí, yo me dedico a contar así. Voy subiendo y voy contando. Por eso esto es provisional, pero de todas maneras creo que de alguna manera, valga la redundancia, confirma la tendencia de la evolución de los estudios históricos sobre nuestra región. Y apoyándome en el último que acabas de decir, lo penúltimo, aprovecharle a agradecerle a los estudiantes del laboratorio que participaron activamente en la búsqueda de información para nosotros poder elaborar esto, que claro que ustedes van en los agradecimientos, todos los estudiantes del laboratorio que participaron, que se pusieron en la tarea de hacer el levantamiento de parte de la información, ellos también participaron, pusimos tareas específicas por revistas, etcétera, y bueno, es que 3.700 y tantos de títulos hasta ahora, eso es un montón, y lo hemos hecho ¿en cuánto tiempo? En 8 meses. En 8 meses, entonces ha sido un trabajo muy fuerte, y que bueno, de todas maneras, tenemos que darle un fin al trabajo, no importa que no estén, porque seguramente se van a quedar cosas por fuera. No, sí, hay muchas cosas por fuera. Muchas cosas por fuera se van a quedar, o porque no están visibles en este momento, porque no aparecen en academia.edu, no aparecen en las bases de datos, etc. Por ejemplo, todo lo de la Nacional de Bogotá, no, porque el repositorio de la Nacional de Bogotá no está organizado en un índice temático que yo le diga historia, para que me aparezca todas las tesis de pregrado y de posgrado en historia y yo después seleccione, ¿no? Todo eso es muy dispendioso. El de la Universidad de los Andes, yo le dije a la colega Muriel Laure, y Muriel automáticamente me dijo, serio, aquí están. La Universidad del Atlántico les consulté como a 20. Solamente Muriel Jiménez me colaboró, me envió un listado, mira, Sergio, yo tengo este listado. Es decir, tesis de pregrado de nuestro programa son 582 tesis de pregrado. Y las tenemos organizadas por años, autores, autoras, temas que tratan y todo eso. Sería bueno hacer, creo que un primer intento hizo Carolina Marrugo en un artículo en la revista A la ULA, creo que publicó alguna vez sobre el cambio de paradigma, creo que se llama así, pero sería bueno que se hiciera un trabajo con las tesis para ver cómo ha ido modificándose las inclinaciones temáticas entre las diferentes cohortes de estudiantes, que es palpable, uno empieza a ver títulos, yo me recuerdo la cara de cada uno cuando estoy viendo y sí, hay una tendencia, hay unas modificaciones. Y gracias al laboratorio uno ve un crecimiento de la investigación de historia colonial. Qué importante. Se hacen una pregunta de forma virtual, preguntan, quieren saber la opinión de usted de cuáles son los temas más sobresalientes dentro de las investigaciones de género y si se ha hecho algo sobre la intelectualidad femenina. No. Sobre las investigaciones de género, bueno, está el tema de la visibilidad e invisibilidad a lo largo de la historia, un tema muy recurrente. Pero creo que hay que transitar hacia otros temas. Casi siempre las historias, cuando son hechas desde la militancia, yo fui militante y yo ando en historia de trabajadores porque todavía tengo un corazoncito por allá que me late en esa dirección. Pero cuando uno hace historias militantes, uno se interesa por intentar encontrar el sector sobre el que uno investiga que esté en la calle con el puño en alto, ¿verdad? Pero entonces uno encuentra que las mujeres poco, pues las mujeres están en otras dimensiones. Entonces muchas veces esas dimensiones son despachadas nada más
a través de la categorización del patriarcado. Influye, sí influye, pero pese a eso, yo creo que deben hacerse investigaciones sobre las mujeres en la cotidianidad. Yo creo que tanto la profesora Maribel como Muriel y yo, de alguna manera avanzamos un poquito en mostrarlas como tenderas, por ejemplo, como pulperas a finales de la colonia, o Muriel Johan Torres, un estudiante que está en el Instituto Mori, y yo, a las trabajadoras de la Real Fábrica de Cigarros. Pero yo sí creo que hay que hacer investigaciones desde la cotidianidad de la mujer, quitarnos de la cabeza que tenemos que encontrarlas en la dimensión de la protesta y abajo el machismo y abajo esto, y verlas desde la cotidianidad, y cómo en eso les permitía construir unos espacios de reconocimiento. El censo del 77 puede investigarse para ver las mujeres cabezas de familia, mujeres solas que eran cabezas de familia, y en qué medida ellas tenían que diseñar estrategias para mantener a su familia y cómo eso podía implicar autonomías de la mujer con relación a los hombres. Yo creo que muchas mujeres entablaban pleitos de divorcio, de separación. Uno las encuentra en la documentación. Yo creo que eso hay que hacerles un seguimiento, porque si estamos buscando nada más el viva y abajo a toda hora, es muy difícil. Yo quiero decir algo en relación a eso. Yo veo que en el análisis que usted hace hay unas tendencias normales, pero esa tendencia historiográfica repercute en la sociedad. Por ejemplo, hay una tendencia historiográfica del racismo, y en la sociedad cartagenera el racismo, y no solo cartagenera, sino que en el mundo se incrementó el racismo. Entonces, la historia es compleja en ese sentido. O cuando no hace descolonización, que es como olvidar ese tipo de flagelos, lo que es hace un cultivo de ese tipo de acciones. En el sentido que usted habla de la militancia, por ejemplo, ahora yo veo también una tendencia al feminismo, una tendencia al racismo, una tendencia a las enfermedades mentales, una tendencia, y eso repercute en la sociedad, y eso trae consecuencias a veces complejas, porque estos son resentimientos. El racismo es resentimiento, el feminismo es resentimiento. Yo creo que aquí me estoy saliendo de la historia, porque uno no puede pedir a una persona que haga tipo de historia, ¿no? Sino que ya uno entra a un tema ya epistemológico y cómo previene eso, porque es complejo. A mí me da conflicto hoy la historia racial, porque hoy está creando un racismo que uno dice, bueno, está complejo y esto va 2 veces peor. En ese sentido lo digo, claro, sí. Las implicaciones presentes de los estudios. Yo me he ido alejando del presente, me he ido para el 18, por las implicaciones políticas de los estudios a veces. Como que ya estoy un poco cansado, decepcionado, y ya estoy como que a 20 años de la tumba. Digo, ya quiero estar tranquilo y hacer cosas como que por allá atrás, como que no tenga implicaciones. Pero sí, ahí uno ve una proclividad del joven a buscar temas de historia del siglo XX, porque de alguna manera guarda una relación con sus inquietudes, pero también con sus actitudes políticas también. Y yo creo que a veces es bueno irse. Hace día hablaba con Francisco Flores, le dije, Francisco, te voy a dar un consejo, ya salió tu libro, vete a trabajar el 19, vete a trabajar el 18. No te dejes encasillar como un activista, siempre que te encasillen como un intelectual, pero bueno. Bueno, entonces, como esto es un seminario permanente, siempre tenemos ciclos de conferencias y es un espacio abierto. Los vamos a invitar para finalizar a la próxima conferencia, que eso es una conferencia taller. Esa conferencia taller es el 14 de junio de 9 de la mañana a 12 del día en el auditorio Cándida Heréndida, que queda en el claustro de la Merced. Ese día vamos a tener dos candidatos a PhD que están en la Universidad de Cornell, que son María Paula Corredor y Andrés Zucolotto. Ellos van a trabajar una conferencia y van a hacer un taller bien interesante sobre geografía, arqueología y patrimonio, la interdisciplina en la historia marítima. Entonces va a estar bien interesante. Están cordialmente invitados el día junio 14 de 9 a 12 de la mañana, auditorio Cándida Heréndida, claustro de la Merced.
Les agradecemos mucho por su atención, por su presencia, por las preguntas y los esperamos el 14 de junio. Gracias.